Aguilera Díaz y quienes habla Sonia Tolosa. Nosotros escogimos el tema de programación, atención psicosocial y salud integral a víctimas del conflicto armado, FAPSIVI. Para empezar, podemos decir que es definido como intervenciones interdisciplinarias que contribuyen a la rehabilitación psicosocial, física y mental por medio de actividades y procedimientos que han sido diseñados por el Ministerio de Salud y Protección Social con el fin de brindar una atención integral en cuanto a la salud y a la atención psicosocial a las víctimas del conflicto armado. También podemos mencionar que es muy importante que PAPSIVI eh, eh, atiende los daños tanto físicos como psicológicos ocasionados por el conflicto armado, el cual le brinda un mayor empoderamiento con el fin de permitirle a la población en general poder llegar a recuperarse y poder tomar un nuevo control en su vida. Esto quiere decir que PAPSIVI también tiene dos formas o funciona por medio de dos componentes según la necesidad de las víctimas del conflicto armado. Una podría ser la atención psicosocial, la cual le permite mitigar el daño psicosocial que ha sufrido la población víctima a nivel emocional y moral, el cual se encuentra conformado por un equipo interdisciplinario donde se encuentra vinculado toda el área de psicología, trabajadores sociales, el área social, con el fin de llegar hasta el lugar de residencia o el lugar donde se encuentre esta población aglomerada para poderlos escuchar, entenderlos, comprenderlos y brindarles una atención oportuna con el fin de tratar de mitigar un poco su sufrimiento a causa de esta violencia, de este conflicto armado. También vemos que hay una atención integral en la salud, el cual le permite a la víctima recibir un trato digno, el cual le puede ayudar a ser reparado, donde pueda ser reconocido y comprender su situación para abrir una nueva puerta y tener una rehabilitación y poder superar sus afectaciones causadas por el conflicto armado. En este equipo también está formado por un equipo interdisciplinario donde más está atendido por un equipo de personal de salud, el tema de médicos y demás. También podemos hablar del objetivo, de los objetivos de PAPSIVI, que es, lo hablamos a nivel general, ya que no podemos hacer ningún tipo de modificación. Se trata de garantizar la asistencia en salud y la rehabilitación física y mental y o psicológica a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en el marco del conflicto armado en Colombia. Asimismo, se dividen objetivos específicos, los cuales uno de ellos es favorecer la recuperación o mitigación de los daños psicosociales y el sufrimiento emocional generado a las víctimas, sus familias, comunidades y colectivos étnicos como consecuencia de las graves violaciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario. También uno de ellos es garantizar la atención integral en salud con enfoque psicosocial y la rehabilitación física y o mental a la población víctima del conflicto armado. Dentro del PAPSIBI encontramos cuatro ejes principales. Allí hablamos de la coordinación nación, que esto hace referencia a todo el territorio, en este caso hablando a nivel Colombia, de cuál es la población víctima de conflicto armado que encontramos pues en nuestro país. Encontramos el eje de participación efectiva de las víctimas de conflicto armado. Este eje nos habla principalmente de cómo nosotros estamos vinculando
a la participación de las víctimas de conflicto armado dentro de los procesos internos a nivel nacional y a nivel municipal. Encontramos de igual manera el eje en el desarrollo del talento humano. Este eje hace referencia principalmente al proceso de captación o vinculación de profesionales en salud que permitan pues todo el tema integral que se requiere para la atención a esta población. Allá hablamos pues de los psicólogos, los médicos, los nutricionistas y demás profesionales de salud que trabajarían directamente con esta población. Por último, mencionamos el eje de seguimiento y monitoreo, que este eje va direccionado a cómo a nivel nacional y a nivel municipal se hace el seguimiento a toda la población que se encuentra focalizada en cada una de las zonas o los sectores a nivel Colombia. Luego de mencionar los ejes, es importante tener en cuenta que PAPSI tiene unos enfoques grandes que hace un abordaje para el tema de la población de víctimas de conflicto armado y allí encontramos el enfoque de los derechos humanos, el enfoque psicosocial, el enfoque de curso de vida, el enfoque diferencial, el enfoque transformador y por último el enfoque de acción sin daño y las acciones afirmativas. Dentro de PAPSI también encontramos pues todo el tema de caracterización y cómo es el tema de focalizar la población a la cual debemos dirigir esta política pública. Allí PAPSI nos habla de las personas que han sido víctimas de conflicto armado, las familias, las comunidades y los colectivos étnicos que han sufrido de algún tipo de violencia a los derechos humanos. Estos a largo plazo pues generan unos daños a nivel psicosocial, en la salud física y en la salud mental. Para lograr la atención integral y para permitir que esta población sea atendida, el Ministerio de Salud cuenta con un sistema que es el sistema RUP, que es donde se registran todas las víctimas pues, de conflicto armado aquí a nivel Colombia, a nivel nacional. Y allí es donde recae toda la población que ha pasado o ha vivido violencia de conflicto armado en el país. Bueno, ya aquí nos encontramos entonces con el análisis de la política. Es realmente pues un programa y tomamos tres puntos principales, que uno es la colaboración armónica, que hace referencia a cómo en el programa se tiene un estrecho o una vinculación con entidades del Estado para hacer cumplir la política. La no revictimización, que hace referencia a, aunque pues estas personas han pasado por situaciones, hechos violentos, en esta atención es no generar, repetir, digamos, relatos que generen más daño, que ya pasaríamos al siguiente, que es acción sin daño, y es hacer estos procesos de intervención sin generar un daño adicional al que ya han sufrido estas personas. Entonces, pues en el análisis encontrábamos un poco que pues la participación de las víctimas en el sistema de justicia realmente, aunque está el registro único de víctimas, no todas las personas tienen acceso a estos procesos de atención física, mental, emocional, desde los enfoques que nos hablaba al inicio la compañera y desde la atención psicosocial y atención integral. Entonces, uno está la participación de las víctimas en el sistema y también cómo ese sistema, que es, por ejemplo, la JEP, donde hay víctimas que también están participando, pero realmente son procesos revictimizantes donde tienen que enfrentarse ante el compareciente, quien muy posiblemente o de acuerdo a sus relatos ha expresado que fue
quien realizó el hecho violento y no hay garantías de no repetición de estos procesos. Hay un informe en que encontramos de acceso, se hace una crítica al acceso a la salud integral para las víctimas del conflicto. Entonces, como decía, si bien está este registro único de víctimas, no todas las personas tienen acceso a este espacio de atención, bien sea porque no hay información, porque a los territorios no llega la información por control de externos hacia el territorio. Y el otro que veíamos era la falta de respuesta a víctimas para la atención. Entonces, como decíamos, está la no revictimización, que es un punto que mencionan en la política, es no vamos a revictimizar a las víctimas, pero sin embargo, en la respuesta es o no cumplen con ciertos requisitos, aún tengan pruebas y se ha evidenciado que aunque la víctima tenga pruebas de que es víctima del conflicto, no es de fácil acceso para una atención de salud integral. Mm, ya la perspectiva o rol del psicólogo que pues jugamos en esta política es que la política busca la satisfacción y garantías de no repetición. Sin embargo, por la implementación de la guerra psicológica, esto genera más impactos psicosociales, más impactos a nivel emocional, que pueden ser de terror, mantener, pues está la élite que busca mantener el poder. Tenemos una implementación de la cultura donde el otro es el enemigo y por ser el enemigo, entonces la violencia es una forma de tener un control frente al enemigo y la ruptura del tejido social. Entonces, digamos pues, que estos aspectos hacen referencia a toda la guerra psicológica y todo el control territorial que hay en las diferentes personas que están siendo víctimas. Ya cuando lo relacionamos con el sistema total de salud, vemos Eh, que continúan los determinantes de salud y la construcción de la salud desde las comunidades. Realmente se ve en la política que no hay una construcción desde las comunidades para este enfoque de salud y que algo que se mencionaba es que no es solamente física y mentalmente en este sistema, sino es importante tener otros aspectos. Entonces, dale, señor. Finalmente, para complementar lo que dice mi compañera frente a PAPSIBI en relación al sistema total de salud, podemos ver, como se hablaba de los componentes del sistema total de salud, podemos ver que puede ser una ciudadanía o un capitalismo inteligente, donde el ideal sería buscar que la ciudadanía fuera un poco más solidaria, digamos, a nivel del rol del psicólogo, buscar una solidaridad con las víctimas, brindando un mayor apoyo, no generar una revictimización y realizar una integración de las víctimas para buscar un fin en común y no continuar siendo víctimas, sino establecer un nuevo proyecto de vida. Podemos también hablarlo y relacionarlo en cuanto a las dinámicas formales e informales, en cuanto a qué pasa cuando a nivel social, a nivel cultural, se violan y no se tienen en cuenta los derechos de las víctimas. Por eso es que cuando se van a hacer intervenciones con las personas víctimas del conflicto armado, es muy importante tener en cuenta su cultura, su religión, y en muchos casos se debe aportar o se debe contar con un traductor teniendo en cuenta sus dialectos, sus idiomas, sus tradiciones, su cultura, saber hasta qué punto se puede intervenir nosotros como profesionales de la salud. Igual tener en cuenta su estado de salud, tanto físico, mental y emocional, y a nivel de trabajo, que cómo se están viendo victimizadas estas personas y nosotros en qué parte las podemos ayudar, hacia dónde las podemos guiar. Pero como decía mi compañera, guiarlas que vayan al registro único de víctimas
donde allá les pueden brindar mayor información, una mejor orientación